84, ya. Modalidades de obligación solidaria. Ya. La solidaridad no queda excluida por la circunstancia de que cada uno de los deudores esté obligado con modalidades diferentes ante el acreedor. Hasta ahí. Acá estamos en un caso de pluralidad de pasiva o activa. ¿Qué pluralidad es? Pasiva. Pasiva. Deudor 1, deudor 2, deudor 3 y acá al frente tenemos a quién, al acreedor. No ponemos acreedor 1 sino simplemente acreedor. Muy bien. Repite de nuevo. La solidaridad no queda excluida por la circunstancia de que cada uno de los deudores esté obligado con modalidades diferentes ante el acreedor, o de que el deudor común se encuentre obligado con modalidades distintas ante los acreedores. Primer supuesto. La deuda es de $8.000. Los tres le deben al acreedor $8.000. Esta es solidaria. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Pero lo que sucede es lo siguiente, que cada uno de ellos se ha comprometido con el acreedor, pero con modalidades distintas. ¿Cuáles son las modalidades del acto jurídico? ¿Cuáles son? ¿Ah? ¿Cuáles son las modalidades? ¿Cuáles son las modalidades? ¿Cuáles son las modalidades del acto? Son tres. ¿Cuáles son? Plazo, condición, cargo. A ver si resulta un ejemplo con los tres. D1 se ha comprometido que va a cancelar los $8.000. ¿Cuándo? El 16 de septiembre del 2017. La condición en estos casos debe ser resolutiva o suspensiva. ¿Qué condición tiene que emplearse acá? ¿Ah? ¿Cómo va a ser resolutoria? Pues si fuera resolutoria y le exiges de un cocacho, le exiges, pues. ¿Qué les habrá enseñado? Condición debe ser, todavía me están conteniendo la totalidad. La condición debe ser suspensiva. Ahora, la pregunta es, ¿podemos aplicar el cargo acá? Acá el cargo no puede aplicarse, porque el cargo, por definición, se aplica a actos de liberalidad. Y acá hay una pluralidad. Y no hay contraprestación. Entonces, acá le vamos a colocar otro plazo. ¿Cuál sería el plazo? El 8 de octubre del 2017. Y la condición suspensiva, ¿cuál será? La condición suspensiva es que, se me ocurre, sea D, ¿no? Sea bachiller en Derecho en primer semestre del año 2017. De nuevo el artículo, léelo. La solidaridad no queda excluida por la circunstancia de que cada uno de los deudores esté obligado con modalidades diferentes ante el acreedor, o de que el deudor común
se encuentra obligado con modalidades distintas ante los acreedores. Sigue. Sin embargo, tratándose de condiciones o plazos suspensivos, no podrá exigirse el cumplimiento de la obligación afectada por ellos hasta que se cumpla la condición o vence el plazo. Ahí está. A mí los tres me deben los $8.000. Es una obligación solidaria. Pero como el plazo es suspensivo y con la condición es suspensiva, no puedo exigir hasta que se cumpla el plazo. Supongamos, se me ocurre, ¿cuál es el plazo o la condición que estaría por cumplirse de una manera más tangible, más cercana? ¿Cuál sería? Supongamos que a partir del día 17, si yo lo considero pertinente, a partir del día 17 yo le exijo a D1 completo el pago de los $8.000. A los otros todavía no se los puedo exigir porque la condición en sus plazos no se cumple. Obviamente, si yo quiero exigírselos a todos, simultáneamente los $8.000, tendré que esperar que tanto las condiciones como los plazos suspensivos de todos los deudores de manera efectiva se cumplan. ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta? Si no, yo espero el primer plazo o la primera condición que tengo. Por ejemplo, puede ser que ella adelante cursos y resulta que se gradúa de bachiller antes. ¿No es cierto? Para su mal, desde la perspectiva de ese deudor como obligado. Porque si se recibe antes, con esa misma anticipación yo le puedo exigir los $8.000. Porque su condición suspensiva se cumplió antes que los plazos. O sea, a cada uno de ellos, las condiciones y los plazos suspensivos pueden ser exigibles a los deudores en tanto y en cuanto se hayan cumplido. Si quiero exigirles a todos simultáneamente, el sentido común me dice que debo esperar a que estén cumplidas las condiciones y los plazos de todos. Mientras esté pendiente plazos o condiciones suspensivas respecto de algunos deudores, respecto de esos deudores todavía no vencidos sus plazos ni sus condiciones o no cumplidas, bueno, respecto de él o de esos deudores no puedo exigir el cumplimiento. ¿Sí está claro? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice? La misma, ¿cuál es el otro párrafo? Sin embargo, tratándose de condiciones... No. O cuando están, ¿qué? Porque este es en el caso de los... Pero que haya acreedor... El deudor común se encuentra obligado con modalidades distintas entre los acreedores. Ahí está. Sino que acá cambiamos la flecha. Porque la obligación va de este para acá. ¿Qué implica la solidaridad activa? Implica que cualquiera de ellos, o algunos de ellos, o todos de manera conjunta me exigen a mí los $8.000. ¿Está claro? En esta circunstancia, invirtiendo la figura, igual. Yo me he obligado con A3 pagarle vencido el 8 a partir del 9 de octubre. Con A1 a partir del 17 de septiembre. Y con A2 cuando sea bachiller. ¿Cierto? Bueno, acá he puesto un plazo genérico, pero no necesariamente tengo que ponerlo. Porque la condición puede ir acompañado también con un plazo. ¿Ello qué implica? Que A3 no me puede exigir los
los 8.000, ¿de acuerdo? Antes del vencimiento de este plazo. Que A2 no me puede exigir los 8.000 antes del cumplimiento de la condición suspensiva. Y que A1 tampoco me puede exigir antes del cumplimiento de este plazo la totalidad de la deuda. La figura se invierte. ¿De acuerdo? La figura se invierte. Luego entonces, si los tres se ponen de acuerdo en que los tres me van a cobrar en forma conjunta a mí, obviamente sucede la misma figura pero a la inversa. Tendremos que esperar, o todos ellos tendrán que esperar pacientemente a que los respectivos plazos y condiciones a las cuales yo me he comprometido individualmente con cada uno realmente se hayan cumplido, para que los tres en forma conjunta me lo exijan. Pero eso no impide a que tan pronto se cumpla alguna condición o tan pronto se cumpla alguno de los plazos, el acreedor respecto del cual se ha cumplido ese plazo o esa condición me puede exigir todo. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente párrafo? O después de esto, acreedores y deudores, decía, ¿no? Sigue. ¿Qué más? ¿El segundo párrafo? Sí. Sin embargo, tratándose de condiciones o plazos suspensivos, no podrá exigirse el cumplimiento de la obligación afectada por ellos hasta que se cumpla la condición. Así es. ¿Qué más sigue? No, nada más. ¿Claro? Pues en ese caso, entonces, tanto en el caso de los deudores, al revés, y de los creadores, si se cumple alguno de ellos, se le puede exigir todo a esa persona, y si se cumple la otra, luego también le puede exigir lo mismo. Oh. Pero exigir todo es por parte del acreedor. Claro. En el caso del deudor. El caso del deudor, por eso, el que yo de deudor espero. Porque puede ser que los tres se hayan puesto de acuerdo en exigirlo de manera conjunta. Si es así, habrá vencido mis dos plazos, pero están esperando que el Aragán se reciba de bachiller, pues puede pasar 8 años, ¿no? Pero se han puesto de acuerdo. ¿Cierto? Ese ya no es mi tema. Depende. ¿De acuerdo? ¿Claro, Tei? Siguiente artículo, sigue leyendo. Pago del deudor a uno de los acreedores solidarios. A ver. Estamos acá. Pago del deudor a uno de los acreedores solidarios. Es el mismo esquema. Sigue. El deudor puede efectuar el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, aun cuando hubiese sido demandado solo por uno. Supongamos que A1 es el que exige el pago. Léelo de nuevo. El deudor puede efectuar el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, aun cuando hubiese sido demandado solo por uno. Entonces, ¿qué hace él? ¿Qué hace el deudor? Está bien, A1 me exige, pero no le pago a uno. Si quiero le pago yo a 3. Si quiero le pago a 1. Si deseo los llamo a los 3 y les pago a los 3. Si deseo le pago a 2. Total, el tema pasa porque como la solidaridad es activa, ellos, o sea, así como recuerdan la clase pasada, hay un tema de relaciones internas. Este tema de relaciones internas se da tanto a nivel de acreedores como a nivel de deudores. Está bien, a uno me exigen, pero yo le digo, ¿sabes qué? Ya le pagué a 3, acá está. Todo, porque es todo. ¿No es todo? ¿Es todo o no es todo? Léelo en el artículo. El deudor puede efectuar el pago a cualquiera de los acreedores A cualquiera. solidarios, Sí. ¿Aunque qué? aun cuando hubiese sido demandado solo por uno. A quien quiera. ¿Claro? ¿Está claro? ¿Dudas? Sí. Sigue. Artículo 11.
cantidad de deuda en caso de solidaridad pasiva. Un ratito. Tenemos que hacer un cambio de juego acá. Solidaridad pasiva, muy bien. La deuda es la misma. Perfecto. Pero acá no son acreedores, pues. ¿Acá qué son? Deudores, ¿verdad? La deuda sigue siendo la misma. Acá borramos. Los deudores, tenemos deudor 1, deudor 2, deudor 3. ¿De acuerdo está ahí? ¿Sí? Acá tenemos un solo acreedor, ¿sí? Sí. Muy bien. Acreedor. El deudor es el que paga, entonces la línea va para acá. Hay condiciones, hay plazos. Bueno, se entiende que el plazo es general, ¿no es cierto? Acá no hay individualidad de los plazos ni condiciones. Acá el plazo, porque acá básicamente se juega con plazos, acá los plazos es único para todos. O en todo caso, si no hay plazo y hay condición, la condición es para los tres, por ejemplo. ¿Lo ven que es importantísimo estudiar esto jurídico? O repasarlo por lo menos. Léelo de nuevo. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para que las posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte pagada la deuda por completo. ¿Lo ven? Lo que les explicaba, pues. Miren, el acreedor, ¿contra quién comienza? Comienza contra D3. Digámosle así, momento 1. A él nomás le exige los 8.000, a los otros dos no los tocan. Por las razones que considere pertinente. D3 es el que tiene plata, a D3 le tiene bronca. A D2 la quiere afanar, pues no le quiere cobrar. Eso depende del acreedor. Yo, acreedor, vencido el plazo, cumplida la condición suspensiva, enfilo mis baterías contra D3 y a D3 le cobro los 8.000. ¿Claro? ¿Sí está claro? Momento 2. Agarro y en el mismo acto a todos los meto en la misma bolsa. A los tres los demando. A los tres los demando. Que es lo común y lo usual para no gastar más dinero. Porque si hago uno y después lo hago sucesivo, voy a tener que interponer demandas independientes. O el momento 3. Primero a M1, primero a D3, primero a D2, después a D2 y después a D3. Así escalonado. En A, en B y en C. A lo largo del tiempo. ¿A quién le corresponde esa decisión? A él. Él decide. Ahora, ¿por qué lo hace? Una razón, un motivo clásico. El principal motivo para no demandarlos a todos juntos, porque lo ideal es que los demande a todos juntos, ¿de acuerdo? Un motivo valedero, práctico para que uno escoja es que alguno ha podido verificar que algunos de los deudores ya no están en la ciudad, están en otro sitio, están en el extranjero, ya viajaron. Otras no tienen recursos económicos, ¿no? 3, no están habidos. Puede ser que tengan condiciones de desaparecidos, puede ser que se les esté tramitando su, no sé, se me ocurre su declaratoria de muerte presunta, puede ser que sean incapaces, ¿no? O hayan sido declarados incapaces, que tengan curadores, en fin. Eso podría motivar a que el acreedor y se quede con uno o con alguno de los deudores. Ahora la otra alternativa es que
conforme va identificando dónde queda su dirección, los va buscando, porque se los va cazando uno por uno. ¿La elección de quién es? El acreedor. Por eso que de arranque ustedes pueden darse cuenta, obviamente y por razones notorias, que la solidaridad es una figura que favorece al acreedor o a los acreedores. ¿Se entendió? Es el acreedor quien decide. ¿Qué más? Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para que las que posteriormente se dirijan. Claro, o sea, primero demanda de 3, después demanda de 2, después demanda de 1. O sea, de 1 no puede decir, pero ¿por qué me reclamas a mí si no te ha pagado? Porque dices, ¿por qué me demandas a mí y no a todos conjuntamente? Eso no te importa, yo decido. Ahí está. Por eso, el hecho que yo lo haga escalonadamente con alguno o todos, es ilícito. Cuando te caiga la demanda, cuando te notifican la demanda, tú tienes que pagar. Así es. Por eso es la responsabilidad de solidaria y por eso es que debido a que es de un gran y que le genera una gran responsabilidad sobre el deudor, es que para protegerlo en algo, la ley dice bien claro que la solidaridad debe estar expresa en la ley o en el acto jurídico debe estar expresa. Si no, automáticamente se entiende que la obligación es no. ¿Qué sigue? Transmisión de obligación solidaria. Transmisión de obligación solidaria. Transmisión de obligación solidaria, ya. ¿Qué sigue? A ver, léelo. Si muere uno de los deudores solidarios, la deuda se divide entre los herederos en proporción a sus respectivas participaciones en la herencia. Reglas similares se aplican en caso de muerte de uno de los acreedores solidarios. Si muere uno de los deudores, supongamos D3 fallece. D3 al fallecer, ¿qué pasa? Deja 3 herederos. Léelo de nuevo. Si muere uno de los deudores solidarios, la deuda se divide entre los herederos en proporción a sus respectivas participaciones en la herencia. Entonces los 8.000, si yo como acreedor le echo la puntería de 3 y D3 fallece, si yo quiero yo voy contra los herederos. Sino que esto, ¿por qué? Porque ellos son los que van a recibir todos los derechos y obligaciones de D3. Pero como entre ellos hay división, entonces la deuda tendrá que dividirse proporcionalmente entre cada uno de ellos internamente de acuerdo a la proporción que les corresponde. Si ella por ejemplo es la cónyuge, este es el hijo 1, este es el hijo 2, ¿de acuerdo? El cónyuge recibe la mayor parte de la cuota ideal, entonces el supongamos de cónyuge estará obligado con 4.000 y este hijo con 2.000 y este otro con 2.000. Pero eso es en relaciones internas, porque la solidaridad se orienta a pedirse. ¿Léelo de nuevo el artículo? Si muere uno de los deudores solidarios, la deuda se divide entre los herederos en proporción a sus participaciones en la herencia. Entonces, ¿qué pasa con la solidaridad? La solidaridad se transmite, pero se transmite ya dividida. O sea, se mantiene el monto de la deuda total. Se mantiene el monto, pero el modo de pago ya se convierte en divisible.
Bueno, eso sí es que A le echa la puntería de 3, porque de 3, porque puede ser que le eche la puntería de 2 nomás, y de 2 sigue con vida. Y es un deudor único. Pregunta el millón, ¿resulta más fácil cobrar a una persona o a cobrar a sus herederos? Pero sin embargo, también sucede lo mismo con el acreedor. ¿Qué pasa acá? ¿En el artículo, creo? Sí, reglas similares se aplican en caso de muerte de uno de los acreedores solidarios. Entonces, acá estamos frente a otra figura. Regla similar se aplica. Entonces, acá tenemos que borrar esto, convertirlo a este en deudor único, y a estos tenemos que convertirlos en acreedores. ¿Qué pasa cuando el acreedor ha fallecido y hay 3? Los 3 pueden exigir a este señor y tendrán que repartírselo en proporción de sus cuotas ideales, pero no solamente eso, sino que también tendrán que tener en cuenta, porque ojo, quiero que entiendan una cosa, acá hay relaciones internas. Entre los acreedores han dicho, bueno, nuestros deudores, pero en relaciones internas saben ellos saben cuánto le va a tocar a cada uno. Saben que le va a tocar 2.000, a él 2.000, a él 4.000. Ese es un tema de relaciones internas. Es un tema que tienen que arreglar con ustedes. ¿Ok? Siguiente artículo. Creo que les queme poner otro. ¿Cuál es el otro? Transmisión de obligación solidaria. ¿Qué dice? Extinción de solidaridad. La innovación, compensación, condonación. Ah, ya, ese es otro tema que vamos a tener que hablar. Cuando hay, en este caso hay pluralidad pasiva, ¿no? Es un solo acreedor y son varios deudores. Ponemos acá el acreedor, ¿de acuerdo? Acá vamos a colocar a los deudores. 1, 2, 3. Ustedes son bonitos ya con figuritas. Deudor 1, deudor 2, deudor 3. La deuda de cuánto es, digamos, la deuda es de 10.000. ¿De qué artículo? Muy bien. Acá hay una solidaridad pasiva, ¿está claro? Muy bien. Y acá están que los 3, de manera solidaria, están obligados frente al mismo acreedor. Léelo y esa es la pausa donde te digo. La innovación, compensación, condonación o transacción entre el Ya, acreedor. entonces ahí está. ¿Qué pasa con D1? ¿Qué hizo el acreedor con D1? Transó, otra alternativa. Compensó, ¿cierto? ¿Qué más? Novó, ¿cierto? Condonó, ¿qué más? ¿Son 4? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Está bien? Sí. Pero acá quiero que entiendan, totalmente. O sea, cuando hablo de totalmente me estoy refiriendo a toda la deuda. Toda la deuda. Léelo de nuevo. Renovación, compensación, condonación, transacción entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación. Libera a los demás deudores. D2 y D3 dejan de ser deudores de A.
¿Está claro? Porque estas figuras son, cuando nos referimos, como dice acá, totalmente. ¿Está claro? Miren, reitero nuevamente, si eso es así, D2 y D3 dejan de ser deudores de A. Pero la pregunta del millón, pero entonces, ¿deudores de quién habrán de ser? De D1. En el tema de relaciones Internas. bueno, de uno verá si les cobra, si no les cobra, en fin. Pero respecto del acreedor, si el acreedor transó, compensó, novó, condonó, bueno, obviamente es cuestión de analizarlo, ¿no es cierto? Si condonó todo, quiere decir de que D1 no pagó un sol. Si no pagó un sol, D2 y D3, aparte de liberados de la obligación con A, no tienen por qué pagarle ni un sol a D1. Capaz de uno tenía falda, pues, ¿no? O le habrá caído en gracia. Lo cierto es que la condonación implica el perdón de la deuda, ¿no? Totalmente. Entonces este artículo analiza los efectos de los otros codeudores respecto al acreedor común. Si uno de ellos totalmente ha extinguido la relación con el acreedor, entonces la consecuencia lógica es que D2 y D3 dejan de ser deudores de A porque esta relación se ha extinguido al ser D1 quien ha cancelado, o mejor dicho, con quien el acreedor ha transado, compensado, novado, condonado la deuda en su totalidad. ¿Claro hasta ahí? Bien. ¿Sigue el artículo o ya no? Sí. Sí. En estos casos, las relaciones entre el deudor que practicó tales actos y sus codeudores se rigen por las reglas siguientes. Ah, ya. Entonces viene la precisión. Miren, ya. ¿Cuáles son las reglas siguientes? En la innovación, Un ratito. En la novación, ¿qué pasa? los codeudores responden a su elección por su parte de la obligación primitiva o por la proporción que les habría correspondido a la nueva obligación. Es que novar, ¿qué es? Es extinguir la obligación inicial y reemplazarla por otra. Entonces, en la obligación primitiva, que es esta, ¿cierto? En relaciones internas, ¿no? ¿Cuánto le tenía que pagar de uno? De uno pudo haberle pagado 4.000, ¿de acuerdo? Este 3.000 y este 3.000. Porque 4 más 3 más 3, ¿cuánto sale? Esa es la obligación primitiva, en la original. Pero como hubo una novación, a ver, ¿están captando la idea? Como una novación con D1, ¿qué ha hecho? D1 ha dado, en el lugar de los $10.000, ha dado una camioneta. ¿Está claro? Ha entregado una camioneta. Entonces D1 va contra D2 y D3 y le dice, bueno, he tenido que dar mi camioneta para honrar nuestro compromiso. Pero mi camioneta, miren, pero mi camioneta, a pesar de ser de segunda y estar usada, está en buenas condiciones y cuesta $15.000. Luego, por lo tanto, hay que rehacer un recálculo de las obligaciones internas porque yo le di toda mi camioneta, que vale 15.000, en vez de la deuda de 10.000. ¿Qué es lo que está pretendiendo D1 acá? Que ellos paguen el equivalente de la camioneta, que va a ser superior a los $3.000 que iban a pagar en la obligación originaria, lo cual les podría generar un perjuicio. A ver, ¿sí, genio? ¿Están captando? Le podría, o podría ser eventualmente al contrario. Puede ser que la camioneta que
que le ha dado no esté en 10.000, cueste 8.000 o cueste 9.000. Y por lo tanto, cuando D1 vaya contra D2 y D3, entonces para evitar situaciones anómalas, la ley le dice D2 y D3 son los que van a escoger cómo van a cumplir con D1. O cumplen con la parte que les correspondía en la obligación primitiva, originaria, que después se extinguió, o cumplen con la que les correspondería en la obligación nueva. Esa es una regla. Sigue. En la compensación, los ¿Ya? codeudores responden por su parte. Claro. ¿Por qué? Porque acá, recuerden ustedes que cuando hablamos de compensación, D1 en esta relación es deudor de A. Pero en otra relación, D1 es el acreedor de A. ¿De acuerdo? ¿O no es el acreedor de A? Lo que pasa es de que, como son obligaciones diferentes, pero han decidido compensarlas, ya ha coincidido con una compensación total, en cuyo caso, si se compensó, entonces D2 y D3 simple y llanamente van a compensar, o mejor dicho, van a cumplir con sus prestaciones en relaciones internas con D. Es decir, originariamente, ¿cuánto tenía que dar él? 3.000. ¿Y él cuánto tenía que dar? 3.000. Como hubo una compensación, tanto de 2 como de 3 le pagan 3.000 cada uno de uno. Ahí no hay ni más ni menos. Sigue. En la condonación se extingue la obligación de los codeudores. Evidente, pues, porque a él no le costó nada, pues, lo que estábamos explicando. Él se lo perdonó todo. ¿Qué debe exigir? Al condonarle todo a D1, como es solidaria, es como si hubiese condonado D1. ¿Qué le va a exigir a D2 y a D3? No le puede exigir absolutamente nada. Punto. Y finalmente, ¿qué pasa con la transacción? En la transacción, Sí. los codeudores responden a su elección por su parte en la obligación original o por la proporción que les habría correspondido a las prestaciones resultantes de la transacción. Es que es igualito, pues, porque ellos tienen que responder de acuerdo a sus intereses. Si él transó realizando otra prestación cuyo valor es superior a los 3.000 para cada uno, obviamente ni sonsos que fuesen para escoger la prestación más cara. ¿De acuerdo? Pero si él atracó, el acreedor atracó con D1 respecto de una prestación que sea en cuanto al valor inferior a los 3.000, tampoco ni sonsos que ellos fueren para no aprovecharse, ¿no? Y, ¿qué cosa? Responder no por los 3.000 originales, sino por el valor reducido de esa transacción. Obviamente. Y ahí murió el payaso, ¿cierto? Ahí murió. Preguntas. Creo que el siguiente artículo es cuando hay transacción, compensación, novación o condonación, pero parcial, ¿cierto? ¿Cuánto es lo parcial? Digamos 4.000. Lo que él tenía en relaciones internas. ¿Cuáles eran las relaciones internas acá? Recuerden, 4, 3 y 3. Entonces, como el plazo, por ejemplo, todavía no se vence, pero de uno le dice, mira hermano, yo quiero de una vez salir de este problema. Te comento, nosotros te debemos 10.000 y nuestras relaciones internas son, yo
4, el 3 y el 3. Pero como yo tengo urgencia de viajar y no quiero deberle a nadie, yo cumplo con pagarte los $4.000 de mi deuda que hemos quedado claro. ¿No es cierto? Cumplo con pagarte anticipadamente los 4.000. Entonces, A se podría oponer de primera intención a un pago anticipado de alguna parte de la deuda. Creo que también le convendría, ¿o no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? A través de una transacción, una compensación, una novación, una condenación. Sí, ¿tienes la plata? No, no tengo la plata, pero acabo de recordar que tú me debes tanto. ¿O qué te parece si hacemos esos 4.000? Tú sabes que yo soy pintor, te puedo pintar un cuadro que vale mucho más, pero contigo lo estamos hablando en $4.000. ¿Qué dices? Puede ser que le interese al acreedor. Todo es en función del interés del acreedor. Si el acreedor atraca, perfecto. Dice, ya que no me vas a pagar los 4.000, entonces me vas a pagar a través de una transacción, una compensación, una innovación. O por último, ya me caes sin gracia y me das pena, ya te condono tu deuda. ¿Cuánto es lo que me debes a mí? Lo que tú vas a pagar por la deuda de los 10.000, 4.000, te condono. Pero siempre es parcial. ¿Qué pasa con D2 y D3? Sentido común. Siguen siendo deudores solidarios, pero por la diferencia. ¿Cierto? ¿Así es? ¿Así es? Ya no sería por los 10.000 originarios, sino por los 10.000. Y acá no hay que él les exige algo a ellos en lo absoluto. ¿Por qué? Porque él simplemente ha transado, ha compensado, ha novado o se le ha condonado la parte que en relaciones internas le correspondía. Por eso es que ¿quién sale de la relación obligacional? De uno. ¿Autorizado por quién? Por el acreedor. Pero se mantiene la solidaridad respecto de D2 y de D3. Pero por la totalidad original, ya no. Se mantiene la solidaridad respecto del saldo.